Buenos días, bienvenidos, buenos días. bienvenidos a la mesa de cada mañana. Roger Fabre hoy nos acompaña, politólogo, así que bienvenido, buen día. Buen día, muchas Hola, gracias Roger, buen día. por la Estamos invitación. hablando del síndrome de la sequedad mental, Sí. que es un Sí. síndrome que se lo compartíamos entre varios. Sí, Hay sí, que sí. tomarse unos días, ¿eh? Sequedad mental. Bueno, por eso bueno, viene ahora viene ahora. unos Sí, días. sí, sí. ¿Cómo es como el hongo? Arranca y te absorbe. Sí, va copando, ¿no? Entonces, Claro, claro. Bueno, Te está seca, muy así como bueno. claro, te chupa claro, el alma. como en las películas de, Claro. ¿viste? El hongo que te come el cerebro. Sí, sí, sí. El politólogo con todo este contexto de la Argentina, siempre que tiene tanto para... ¿También se seca la mente? Necesitamos el fin de semana largo también. No, lo bueno es que tenés, o sea, lo bueno entre comillas es que tenés noticias todos los días ahora. Sí, no. Bueno, no, Claro. se aburrir no se aburre. Claro, aburrir, te olvidate. aburrís, No, claro, en eso Argentina sí. no te aburrís No, nunca en nada. acá no. nunca, en ningún Siempre hay un rubro. despelote para algo. En ningún rubro. Y ya nada sorprende. Claro. Y además, Hay no, veces que hablan- te va superando. Lo que vos pensabas que no te sorprendía más, yo pensé que esto... No, va creciendo. Cada día hay ¿no? una escena Bueno, nueva. ayer me tocó, así de modo de anécdota, estaba en un evento, cumpleaños, le dije a un amigo y había un chico de Barcelona que es pareja de una de las chicas de ahí. Y la primera vez que estaba en Argentina y bueno, un poco charlando, maravillado por la llanura, viste, la pampa, Claro. impresionante Sí. cuando venían de Córdoba, Río Cuarto, ver campos y demás, de la comida, un montón de cosas. Y cuando le comentamos, instruido él de los tipos de cambio, de toda la locura que vivimos y bueno, le contabas el día a día de la inflación, de el precio, de los que vas No lo creen. de cuando compras dólares, de cuando vas al mercado paralelo, de los arbolitos, de las cuevas, de este, el otro. Y como voy a decir, claro, cómo estamos enfrascados, imbuidos en un mundo Lógico. tan nuestro, pero que a su vez para el resto del mundo es una atipicidad total. Sí, es totalmente Claro, atípico. o sea, vos vas No, al somos- súper hoy y vas mañana y tenés otros precios y hay Sí. países donde vas hoy y vas en 7 años y tenés lo mismo. Claro. Somos- Por debemos eso- ser tema de estudio de más Sí, de una sí, cátedra. Sí, sobre todo de lo que no hay que hacer. No, y también el ejemplo este de que el argentino se adapta en cualquier país del Bueno, mundo. eso también. Y es muy buscado Sí. Y bueno, laboralmente. pero es que es más fácil por esta adaptarse a la claro. estabilidad que a esta locura. Y acá mismo nos adaptamos todo O el sea, tiempo. nos formamos acá, nos educamos acá, vamos a cualquier otra parte del mundo Sí. con reglas de juego más claras y bueno, Claro, se la hace una rompés. diferencia En la cualquier gente lado es más cuando- claro Sí, que... Sí, Y que bueno, acá. no todo es malo. No, para nada, No. por supuesto, porque aparte no, de pero todo elegimos siempre. se ha sobrevivido y se ha salido de, Sí, digo, hablo en general, ¿no? Es un buen ejercicio, ¿eh? Sí, pero bueno, aunque sea un poco de tregua estaría bueno. Sí, también, un claro. recreo. Necesitamos Claro, un recreo de unos claro, 40, 50 años Sí, como para... sí. Claro, para Que se poder- adapten los que vengan después. claro, por supuesto. que generaciones Sí, es nuevas verdad. no vivan la vorágine esta, pero bueno, qué sé yo. Bueno, es así. Pero vamos a seguir... En la vorágine. En la vorágine. Porque los temas que trajimos para conversar con vos, Roger, bueno, vienen de la mano de todos estos cambios y todo esto que viene, porque, bueno, ahora el vocero presidencial, Manuel Adorni, ha confirmado nuevamente, sigue en esta línea de renovación de contratos, de despidos, ahora también cierre de cooperativas, de algo de más de 11.000 cooperativas. Sí, bueno, me da la En este sensación plan es de ajuste, ¿no? Que sí, continúa, sí, que que es como continúa que tal empezó como- primero de lo general, pegándole al sistema político tradicional, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, en el propio armado suyo de su esquema, de su gobierno, y ahora está yendo a lo particular, el INADI, Claro, las sí. cooperativas en este La- caso. Creo que, como en todo, ¿no? Hay ejemplos que funcionaron muy mal, que se hicieron de muy mala forma y con malas intenciones, y por ende se debe entrar a ver específicamente cada uno de los casos. No por eso, digamos, podemos por ahí juzgar o prejuzgar la actividad que puede llegar a tener una cooperativa, No, que hay muchísimas claro. que funcionan muy bien, pero como en todo, yo cuando venía para acá pensaba, digo, como hay empresarios que trabajan bien, hay otros que no, como hay cooperativas que trabajan todo. bien, otras que no, en la política puede pasa lo mismo. generalizar. Ujú. Pero también hay que rescatar por ahí el rol social que tienen en la economía social, de organizar y de contener a espacios de la sociedad que forman parte de la economía y que por ahí no pueden ingresar De a otra la manera. economía Claro, son formal. cooperativas que se formaron en los últimos años, ¿no? Después de Mira, 2020. yo tengo acá algunos datitos que realmente dan escalofrío. A ver. Hay 10.000 que ya estaban dadas de baja Sí. en el año 2019, 10.000, pero que no se habían efectivizado la baja. ¿No? Es decir, seguían laburando, pero ya en el 2019 las habían dado de baja. O sea que efectivizaron esas dadas de baja. Y del 2019 a hoy había 9.970
cooperativas. ¿Cuántas? 9.970 en Bien. el 2019. Hoy Claro, hay porque ahora- 23.836. Claro. Entonces, digo, A la partir de lectura 2020. es tremenda. Evidentemente, los planes económicos fracasaron absolutamente porque en vez de haber menos cooperativas, ¿No? hay más. Es que era la única Claro. forma El también de- curro de las cooperativas evidentemente da buenos dividendos porque las hiper mega multiplicaron. Porque hay una perversidad en la cooperativa. La perversidad de la cooperativa es que efectivamente trabajan bien. Pero eso justifica el choreo. ¿Me explicó? Es decir, como trabajamos bien y está bárbaro eso, entonces hagámonos los pavotes con la guita que entra. Lo que se le está pidiendo es justamente eso, un balance de todos los movimientos que tienen Sí. económicos y el manejo que hacen, ¿no? Que no está mal, porque si vos comparás el privado con el público, de última el privado es privado, ¿no? Ahora, el público está manejando fondos públicos, fondos que no son de ellos. O sea, a mí me parece que sí está bueno, está recontra bueno hacer una especie de auditoría de todo, porque son fondos públicos. ¿Cuál es el objetivo No. de una cooperativa? ¿Para qué se forma una cooperativa? No, bueno, Porque- hay un montón de... Y depende del fin que tenga. Claro, hay un pero montón de bueno, fin. pero- Entre los empleados trabajar y bueno, sacar adelante el proyecto, lo que tenga para hacer, para realizar. ¿Y por qué en los últimos años ahí surgieron tantas Porque cooperativas? todas están subvencionadas. Hay 10 cooperativas que tenían un gasto de 35 millones de dólares. Que por supuesto esas quedaron absorbidas por el AUH. Entonces, bueno, esos 35 millones de dólares ya no se gastan más. Pero imagínate. Entonces yo creo una cooperativa amigo del Estado, porque es evidente, si del 2019 a hoy de 9.970 cooperativas hay 23.000. O sea, todas esas nuevas, más de, no sé, 10.000, 20, Sí, todas no, esas van a ser cerradas. Se crearon en el gobierno de Alberto Fernández y un poquito Que esas son las antes. que van a ser cerradas. No las va a cerrar, va a ser auditoría. Decir, Auditoría. che, ustedes Claro. quieren existir, fantástico. Bueno, a ver, muéstrenme los papeles. Sí. Hay algunas que ni siquiera están inscriptas y cobran, Sí, ¿no? Pero las yo van a creo que suspender. por ahí hay que ser muy cuidadoso en esto de decir, de la totalidad que hay que hacer una auditoría, Por supuesto que ver sí, cuáles porque son hay- las que Claro. funcionan mal, Sí. para qué se hicieron. Hay otras que son autosuficientes. Yo he tenido la Exacto. oportunidad de conocer algunas vinculadas al trabajo con la basura, con los residuos, ujú. y cómo con los residuos pueden generar valor y ese valor después lo reparten entre las personas que trabajan. Pero como todo, digo, en esto siempre termina siendo que no sea un título para cubrir una semana en medios de comunicación por parte del gobierno, y que sí sea una acción bueno. que busque la transparencia. Claro, que eso está y no perfecto. tapar muchas veces otras cuestiones de la realidad, en esto de que muchas veces se usa en la estrategia política de la caja china o una cortina de humo. Decir, bueno, esta semana salimos con este tema para tapar otro, no sé, Sí, la sí, pérdida sí. del poder adquisitivo Sí, de los sí, sí, jubilados, está bien, está bien. Sí, la la baja del pobreza, consumo está claro. de medicamentos, Sí. lo que fuera. Sí, Y todo que lo sí que vaya hay detrás, a últimas claro. instancias de ver en profundidad cada una de esas Por eso me cooperativas. parece a mí que hay una mirada, o hay un sector que tiene una mirada, creo yo, y este es mi punto de vista, errada sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Ellos lo toman como una persecución y una vendetta. Yo no lo veo por ese lado. Yo lo que veo es que quieren existir, fantástico, existan. Ahora, hagamos las cosas bien. ¿Por qué? Porque estamos usando fondos públicos. Si fuese una privada, se encargará, no sé, la justicia, alguien que haga una denuncia, el Estado no tiene por qué meterse. Pero cuando vos estás manejando fondos nuestros, y ya sabemos lo que ocurre, nadie sabe, vos le preguntás a Juan Pérez que va caminando por la calle, ¿ustedes saben qué va sus impuestos? Nadie sabe. Nadie sabe en qué van los impuestos. Y vos te pones a pensar, ¿cómo puede ser que cada vez más gente aporta y cada vez peor estamos? Bueno, evidentemente hay un hueco, un agujero negro que se afanan la guita y que no va donde debería ir. No es de ahora, por supuesto, esto viene de toda la vida. Entonces, a mí me parece que está bueno esto, si no tenemos la mirada de que, claro, me están persiguiendo porque pienso distinto, y yo creo que no es así. Yo creo que los tipos dicen, che, bueno, vos querés existir, bueno, vamos a transparentar esto. A ver, mostrame en qué gastás la plata, en qué la invertís dentro de tu cooperativa. Sí. No No, me parece el control mal. no está mal. Me parece que está mal.
El control no está mal, que es lo que veníamos diciendo todo cuando hablábamos del INADI, del Instituto de Agricultura. Que el control se haga. Sí. Por ahí a uno lo que le parece muy duro es el tajante, cierre, chao. ¿Cuántos años hace que no hay un control? ¿Alguno de los que estamos en la mesa realmente sabía que existían los fondos fiduciarios? Los fondos fiduciarios yo personalmente los conocí ahora. Sí, y eran miles de millones de mangos que hace años que se venían pagando. Sí. Entonces voy a decir, paren un poco. ¿No? Entonces, bueno, ahora empiezan a surgir todas estas cosas. Y está bueno, nos empezamos a enterar de la cantidad de cooperativas que hay. Porque si uno dice que hay 23.000 y de 9.000 pasamos a 23.000, es que 138% aumentó. Pero supongamos, en el caso de que funcionen bien, mal, y está bueno que se audite y se controle, pero un poco lo que decía Roger, esto le va a mejorar la vida a la mayoría de los argentinos. No justifico lo que pasa, pero digo, el hecho de que se mejore o de que se audite, creo que no va a ser o no sería un punto en el cual va a cambiar drásticamente la situación de la vida propia de cada uno. Sí, no, coincido, digamos, me parece que hay que ser muy, muy cuidadosos porque en esto de que en Argentina vivimos cíclicamente las mismas cuestiones siempre, digamos, pasamos de desmantelar todo a después sobrepoblar absolutamente todo. Siempre un extremo, no encontramos un equilibrio, no encontramos un punto justo y por ende no podemos tener políticas que sean de mediano y largo plazo, que se respeten por todo. No, claro. Tiene que ver también con estas conductas. O sea, cuando yo doy la posibilidad como Estado de contener a distintos sectores de la economía social y las cosas en parte, digo, no generalicemos y que sea muy cuidadosos, digo, en parte se hacen mal, bueno, después queda la puerta abierta a que venga otro sector de la política y quiera hacer un revisionismo de todas estas cuestiones con el apoyo de la mayoría. Pero bueno, me parece que en esto hay que tener mucha precaución porque me gustaría ver también en el desenlace del tiempo qué va a pasar con todo esto y que no sea simplemente un título del vocero presidencial que necesita captar la atención pública. Con Javier y con Mecha y con algunos invitados siempre hablamos de estas cuestiones del después. Yo creo que el después va a ser clave para ver si realmente hubo buena intención en estas medidas, hubo eficiencia sobre todo en estas medidas. Bueno, hay que esperar el después. Ahora, lo que está claro es que había que hacer un reordenamiento del país. El país era un caos en todo. Un caos en el sentido de que era un descontrol absoluto. Es decir, gente que se manejaba, lo hemos visto, empresas del Estado con 500 autos. Negocios con los seguros, empresas de 900 empleados el otro día, 900 empleados con 300 autos. Es decir, que había un auto cada 3 empleados. ¿Para qué? Bueno, eso es lo que se empezó a saber. Y si vos empezás a sumar puntito chiquito por puntito, me quedé sin micrófono. Bueno, dale, sigue hablando, gordo. La impresión que me queda a mí de esto es, no sé hasta qué punto, un poco lo decía Roger, es cortina de humo o está bien que se sepa todo, que se ordene esto de los autos y demás, pero yo creo que el trasfondo pasa por otro lado en la Argentina. Mi impresión, cómo aumenta la pobreza, cómo cae el consumo, el aumento de las tarifas, el poder adquisitivo de la gente que se cae, los salarios como ancla. Creo que ese es el fondo. Lo otro son formas y está bien que se regule, pero creo que lo importante va por otro lado. Pero es que estamos así por consecuencia de lo otro. Sí, bueno, yo creo que hay que ordenar y después empezar a caminar sobre el otro ordenamiento. No, y hay que establecer prioridades. O sea, si la prioridad del presidente y por ende de su vocero es en el anuncio semanal que más impacto puede llegar a tener, hablar de esto y no hablar, digamos, en detrimento de no hablar de otras cuestiones, también hay una decisión política. Yo digo, ¿se puede avanzar con esto? Se puede avanzar. ¿Se tiene que anunciar? Se tiene que anunciar. Pero también es cierto que quizás que hoy la prioridad sea que en el mes de febrero, por ejemplo, el consumo en supermercados y almacenes cayó el 8%. Y es muchísimo. Estamos hablando de alimentos en un país en donde se produce alimentos. Que el consumo de medicamentos cayó un 45%. Digamos. Nadie va a ir a comprar medicamentos porque sea un hobby. Que el poder adquisitivo de los jubilados cayó un 40% en el trimestre. Entonces, me parece que las prioridades son esas. Eso no quiere decir que parte de estos resultados negativos que tenemos sean por medidas que toman los gobiernos actuales y anteriores
por ejemplo, en el detrimento de este tipo de cooperativas o de malversación de fondos que había en todo el Estado. Nacional, en los estados provinciales y en los estados locales. Pero creo que muchas veces los gobiernos tienen que tener la decisión de enfocarse en las cuestiones más importantes. Para mí, hoy la prioridad es esta, las estadísticas que son alarmantes, que no quiere decir que en paralelo se pueda trabajar con esto otro, que justificaba muchos de los problemas que hoy tenemos. Sí. Disculpen que corto, pero quiero aprovechar a Roger para tratar de muchos temas y me parece que también que va de la mano con todo lo que estamos hablando, no es ajeno, pero quiero aprovechar tu presencia para hablar de las relaciones internacionales que tenemos ahora como país, que han cambiado con respecto al gobierno anterior y estos dichos del presidente Javier Milei con sus pares de México y Colombia en una entrevista en el día de ayer. Lo vamos a escuchar, te invito a que lo escuchemos y después quiero que pero al margen de eso, lo cierto es que... Presidente, México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted. Es un halago. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Y que la candidata oficial respaldada por el presidente López Obrador diga que usted representa un retroceso en Argentina. ¿Qué reacción le...? Bueno, digamos, hay que ver, porque si lo bueno era el kirchnerismo, yo le cuento que en la década del 90 Argentina tenía un salario promedio de $1.800, que puesto en moneda de hoy serían $3.000, y hoy el salario promedio en Argentina es de $600, estoy exagerando, es menos todavía. Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Argentina tiene más de 10% de indigentes, es decir, el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo del 70%, con lo cual el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. Hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. O sea, entonces, si, digamos, lo bueno es ir a ese modelo y el retroceso es ir al país, digamos, que pensaba Alberdi y que con la Constitución del 53 y modificada en el 60 cuando se incorpora a Buenos Aires, que hizo que en 35 años nos convirtiéramos en la primer potencia mundial, bueno, tiene un problema, digamos, con los números. Es decir, yo no sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua. Bueno, ignorante al presidente de México, asesino terrorista al presidente de Colombia, que ya lo había llamado también comunista terrorista, comunista asesino en otro momento. Pasó de la FARC. Claro. Bueno, a ver, tiene que ver un poco con el estilo de liderazgo que tiene Javier Milei, con la forma de comunicarse que tiene Javier Milei, que lo replica en Argentina y a su vez también en distintos países del mundo. Digamos, cuando fue a los foros también lo dijo. Yo creo que muchas veces lo que viene haciendo. No hay que confundir las cuestiones ideológicas con las cuestiones diplomáticas, y por más que esta entrevista por ahí no sea una cuestión diplomática, sí tiene repercusiones que después son repercusiones que se dan en el índole de las relaciones internacionales entre los distintos países. Hace un tiempo leí una frase que para mí un poco enmascara esto que Javier Milei está proponiendo, intentando liderar, no solo en Argentina, sino en la región, que es que los líderes que estábamos acostumbrados a ver o que conocíamos en los distintos gobiernos se dedicaban a contar y a relatar la historia, lo que había pasado, y en base a eso actuaban. Este tipo de liderazgo nuevo lo que buscan es influir en las nuevas agendas, digamos, tener su propio liderazgo y construir una nueva realidad. Bueno, me parece que un poco busca eso, es decir, si en la diplomacia había un montón de cosas que no se podían decir, yo me siento en una entrevista y lo digo. Y bueno, después veremos las repercusiones. Perdón, dependiendo también esto de en lo que era en campaña, por ejemplo, con China y con Brasil, o los debates presidenciales, los principales aliados comerciales, y bueno, decía lo que pensaba, después hay que ver qué consecuencias puede traer o no, pero bueno, son los modos, ¿no? En el caso de Petro, tengo entendido que Milei le responde
de esa manera porque Petro le había dicho que era Hitler. Hace rato que vienen Sí, tirando Para de los Hitler, lados. y siendo Milei de origen judío, el insulto, Es un ya que te digan Hitler es un insulto, pero en el caso de él tiene otra connotación también, ¿no? Y después, leyendo un poquito la historia de Petro, él empieza a militar en el movimiento armado, el M-19, cuando tenía 18 años, y reconoce en una nota haber tenido entrenamiento militar y de uso de armas. La oposición duda de que alguna vez Petro no haya participado de un acto violento, armado. El M-19, el acto más violento que tiene el M-19 fue en el Palacio de Justicia, que hace un atentado y mata a 100 personas. Dicen que Gustavo Petro podría haber participado también de eso. Yo creo que Milei también hace referencia a eso, ¿no? No lo justifico la forma, pero bueno, hay un dato histórico que podría llegar a sostener algún dicho, aunque no sea la forma, ¿no? De todas maneras, creo que coincido con vos y con vos, es la manera que tiene este hombre de decir y de hacer las cosas, que bueno, uno puede estar a favor en algunos casos y en otros no. Sí, yo creo en esto de construcción de relato y lo veía, por ejemplo, en el intento de Marcos Juárez que mandó a romper un monumento sí. que era un pañuelo de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo. Que uno puede estar de acuerdo, un montón de cosas, pero es imposible negar lo que pasó, digamos. Pero si se toman la molestia y ven los comentarios de la gente en las redes, en cualquier publicación, y de 15 o de 10, 9 ¿están de acuerdo? De acuerdo y con el lenguaje y con la retórica de es fuerte esto que digo, pero que se les acabe el curro, con esa historia. Es que, a ver, y me reflejo, es como agarrar un pedacito y ver un ejemplo, pero creo que pasa un poco por ahí, las redes esto te lo demuestran, ¿no? Sí, yo lo que digo es, hay necesidad de hacerlo, por más que el termómetro social y que por ahí se está midiendo mucho en las redes, en la opinión pública, te respalde a hacerlo, rediscutir algunas cuestiones que por ahí creo que estaban saldadas o que ya eran más que bastiones que por ahí el sistema político ya no discutía o en todo caso acompañaba. Sí, y vuelvo al tema de las cooperativas, es el mismo ejemplo, ¿no? Como una fecha que marcó una etapa oscura de la historia argentina, se puede llegar a malinterpretar o a tergiversar de alguna forma porque los voceros o las voceras o quienes tenían esas banderas en su momento parte la utilizaron mal, digamos. Entonces pasa de nuevo con lo mismo, es decir, bueno, el fin era otro, el problema está muchas veces en quiénes son los voceros y podemos dar millones de ejemplos. Los sindicatos, bueno, a ver, tienen un fin, que quienes tengan el mando de esos sindicatos tengan todas las mañas habidas por haber, bueno, hay que trabajar sobre eso, pero quizás que el fin del sindicato sea otro. Bueno, en este caso, la memoria, verdad y justicia. Bueno, es decir, era una fuente de adoctrinamiento. Bueno, si fue eso, cámbialo, no lo cierres, que la gente se adapte a otras reglas, digamos, por el empleo de una empresa. Sí, yo creo que cada situación tiene su análisis particular, ¿no? Es difícil generalizar en todo. Yo creo que cada acto, cada situación tiene un análisis particular. Por eso es muy difícil hablar en líneas generales. Bueno, volviendo al tema tuyo de Marcos Juárez, lo sacan porque no había sido... a ver, cada monumento o cada acto que se desarrolla en la vía pública tiene que tener la autorización del Consejo Deliberante y no había pasado. Bueno, pero al margen de eso... Bueno, pero no había pasado por el Consejo Deliberante. Déjalo, hacerlo pasar y que si total, bueno, no es tan difícil. Esa es la argentiniada. A mí me parece que no. A mí me parece que lo querés hacer, hacelo bien. En el 26 de marzo, pasa, encima. ¿Y qué pasa 25 si no de marzo, después del 24. O sea, bueno, justamente lo pusieron ese día de prepo también. Hay coincidencias. No, entonces me parece a mí que hay que hacer las cosas bien. Estamos muy cansados. Esa gente que insulta, pero que habla de la misma manera, es la gente que está podrida de todo esto. Bueno, obvio que es el hartazgo. El hartazgo. Entonces, vos me decís, y bueno, poné el monumento, después fíjate. ¿Y si no pasa por el Consejo? ¿Y si el Consejo no te lo aprueba? Pero a ver, ¿qué molesta que haya un pañuelito? Pero no es una molestia, es la actitud de hacerlo de prepo.
Eso es lo que molesta a la gente, Bueno, que nos han hecho toda la vida ahora mismo. Nos han metido las cosas de prepo. Entonces, respetemos el común funcionamiento de una ley democrática y va a estar todo bien. Nadie va a poder decir no pongan ese monumento cuando hizo los pasos democráticos. Nadie. Y el que lo diga no tendrá sustento porque está autorizado democráticamente. No importa el tema, no importa el espíritu del tema, lo que importa es el procedimiento. Si vos respetás la ley, hagas lo que hagas, va a estar bien, porque está dentro de la ley. Nos han vapuleado como sociedad toda la vida imponiéndonos cosas, diciéndonos que iban a hacer una cosa y hacían otra, diciéndonos que un determinado monto de plata iba para un lado y no iba. Entonces, llegó el momento, y esto es el gran capital de Milei. El gran capital de Milei es ese. El tipo está dentro. Por eso decís, construye un relato. No construye ningún relato. Milei está dentro de los que estaban hartos. Entonces, el lenguaje que usa Milei es el lenguaje que usamos los hartos de todo esto. Lo único que hizo Milei fue exponerlo y multiplicarlo a nivel nacional y unir ese discurso de hartazgo en alguien que tenía una representatividad y que le iba a ir mejor que a vos y a yo cualquier. creo que hay un relato construido. No, el relato ya estaba construido de antes. Lo que hizo Milei fue exponerlo. Ese relato es el relato de la sociedad podrida y harta de la imposición, de la mentira, del de la robo. sociedad podrida y harta, Bueno, pero obvio. Milei no inventó ningún relato. El mismo Milei estaba dentro de ese grupo de hartos. Nada más que tuvo la luz, o vaya a saber qué cosa, que no la tuvo otro, de posicionarse en un lugar de pedestal. Para que la gente lo vea y diga, che, lo que dice este hombre me representa a mí. No es que lo que me está diciendo me está cambiando mi forma de pensar. Yo pienso igual que él. No es que me inventó un relato para convencerme a mí. Él era parte de la manada harta. Él era parte de esa manada. También, a ver, me parece que por ahí muchas veces se mezclan los temas porque decir, bueno, él era parte de esa manada, también vivió y se benefició de esa manada por sus vínculos. Todos, Bueno, en alguna medida nos hemos beneficiado, Por ende- pero nos hemos beneficiado por ley, Por ende- no aprovechando las leyes a favor. no, bueno, pero digo, él en este ¿No? caso, ¿no? Él hablando. En segundo lugar, él es parte de este hartazgo que lo supo capitalizar muy bien, pero también hay una fuerte cuestión ideológica. Entonces, en el Sí, momento de Pero, llevar adelante un ¿cuál discurso, es la hay una cuestión cuestión ideológica? anarcocapitalista. Digamos. Él no cree, anarcocapitalista, digamos. Él no cree en la presencia del Estado como herramienta fundamental para algunas cuestiones Mientras más chico, lo mínimo de posible. la vida. Bueno. Pero bueno, digo, hay una cuestión ideológica. Él cuenta una parte de la historia, que no quiere decir que esté bien o que esté mal. Es su forma de ver las Está cosas. bien. Lo que Bueno, pasa pero es que... digo- sí, está bien. Te habías Nos hubiéramos entusiasmado. quedado enganchado. Te habías enganchado, ¿eh? Sí, después que Yo corto iba a el decir tiempo. una sola cosa. Sí, dale, Digo, la dale. prioridad del intendente de Marco Juárez, que no sé de qué partido es, para ponerse justo en esa semana a hablar de eso y Sí, hacer eso. eso. Hay Eso otros también. momentos. Bueno, Hay pero, otras pero prioridades. tengamos la otra Simplemente mirada eso. también. Bueno, la necesidad de esa gente en hacerlo en ese momento y de esa forma. Es la Sí, misma, sí, ¿eh? sí, sí. Sí, Sí, pero, no, es la misma. Coincido, como pero complicado, es la misma. No hacerlo nos más hace de falta otra agregar manera. más problemas. Claro, Es la misma. es, Bueno, pero es, ¿quién es. empezó? ¿Por qué No, bueno, generar más pero problemas? aclaremos esto. El huevo o la gallina. No es el huevo y la gallina. El que empezó a crear el conflicto fue la gente que lo puso sin autorización. Pero no sigamos creando más conflictos, Claro. si no es como No esto. es crear que- conflicto, es decir, che, Sí, es crear. por ley esto no Bueno, se puede. tenemos- Hay que respetar tenemos las que- leyes. tenemos que- Gobernar muchas veces es desinflar conflictos. Respetemos las leyes. Roger. No, muchas gracias. Gracias, Perdón gracias. que nos excedamos en el tiempo. No, pero ahí tenemos que ir a la pausa, pero gracias. Por Buen fin de favor. semana para vos. Igualmente.